Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos todos a nuestra celebración. Atanasio nació en Alejandría, Egipto, en el año 295, defensor de las definiciones dogmáticas del Concilio de Nicea. Fue perseguido por los arrianos y llevado varias veces al destierro, de los cuales escapaba cada vez que fuera encarcelado. Participó en el Concilio de Nicea año 325 y fue propulsor en Occidente del monaquismo y murió en el año 373. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor resucitado esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra Eucaristía. Hoy recordamos a San Atanasio, obispo. Por su intercesión recemos por nuestra iglesia, por nuestra comunidad, por nuestras familias. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste del obispo San Atanasio un defensor
preclaro de la divinidad de tu Hijo, te pedimos que con su doctrina y protección crezcamos siempre en tu conocimiento y en tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Al cabo de una prolongada discusión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y presbíteros: Hermanos, ustedes saben que Dios, desde los primeros días, me eligió entre todos ustedes para anunciar a los paganos la palabra del Evangelio, a fin de que ellos abracen la fe. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio en favor de ellos, enviándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre ellos y nosotros, y los purificó por medio de la fe. ¿Por qué ahora ustedes tientan a Dios, pretendiendo imponer a los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos soportar? Por el contrario, creemos que tanto ellos como nosotros somos salvados por la gracia del Señor Jesús. Después, toda la asamblea hizo silencio para oír a Bernabé y a Pablo, que comenzaron a relatar los signos y prodigios que Dios había realizado entre los paganos por intermedio de ellos. Cuando dejaron de hablar, Santiago tomó la palabra, diciendo: Hermanos, les ruego que me escuchen. Simón les ha expuesto cómo Dios dispuso desde el principio elegir entre las naciones paganas un pueblo consagrado a su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas que dicen: Después de esto yo volveré y levantaré la choza derruida de David. Restauraré sus ruinas y la reconstruiré, para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que da a conocer estas cosas desde la eternidad. Por eso considero que no se debe inquietar a los paganos que se convierten a Dios, sino que solamente se les debe escribir pidiéndoles que se abstengan de lo que está contaminado por los ídolos, de las uniones ilegales, de la carne de animales muertos sin desangrar y de la sangre. Desde hace muchísimo tiempo, en efecto, Moisés tiene en cada ciudad sus predicadores que leen la ley en la sinagoga todos los sábados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Anuncien las maravillas del Señor. Anuncien las maravillas del Señor. Canten al Señor un canto nuevo. Cante al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Anuncien las maravillas del Señor. Día tras día proclamen su victoria. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Anuncien las maravillas del Señor. Digan entre las naciones, el Señor reina. El mundo está firme y no vacilará. El Señor juzgará a los pueblos con rectitud. Anuncien las maravillas del Señor. Aleluya, 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa lectura. Hoy nos trae la palabra del Señor. Estamos continuando con este capítulo 15 que se presenta al Señor, el yo soy, ¿verdad? El yo soy la vid, tenemos que permanecer unidos a la vid para poder dar frutos. Pealañan de objetivos, y upeo toñan de yaburo guatajina coñan de recobe, pealañan de yapona, dar frutos, frutos de caridad, frutos de solidaridad, frutos de amor, frutos de entendimiento, frutos de un compromiso por hacer construir nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra misma sociedad. Entonces nos cuenta aquí, nos dice que a la hora de pasar de este mundo al Padre, a la hora, es decir, se ayapopamala ayapoanace yo que cuera con anga opetá la bene comunidad, penjaite. Y ustedes hacen parte de esta comunidad y son ustedes los responsables para llevar adelante. Y por eso dice, como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Por lo tanto, permanezcan en mi amor. El primer elemento fundamental para comenzar a dar frutos, lleva la construcción del reino de Dios, es la permanencia en el amor de Dios. Permanezcan en mi amor. Upeago y seina ya yesa pe aña maña ponaya esa va eisa va peñan de yara ñandera juetea lleva a un boú peita ira o manova cueñan de jebe. Y así nos da la vida, pero es ese amor que se dona totalmente. Pero justamente por eso nosotros tenemos que permanecer unidos a este amor. Tenemos que vivir de acuerdo al amor de Dios. La ñandé da yajejuino peñan de yara, entonces indica tu moayo y la ña cambian baebe, porque el amor a Dios viene muy concretamente expresado en el amor al prójimo. Y el amor al prójimo significa honestidad, amor, solidaridad, empeño, justicia, sobre todo eso. Isaías, Jeremías, ya desde el Antiguo Testamento. Lo que yo quiero no son holocaustos, no son ofrendas, y que actúan de ello, habemos a enviarme, lo que sea. No, yo lo que quiero es que vos seas justo, que vos seas honesto. Y si uno piensa, si uno utiliza un poco la lógica, cuando hago mi escuela, ya estudiaba y oí las lógicas a la filosofía. Pero algún presidente, ministro, mío, nos bajo mi estudio mía de los colegios. Nos quieren hacer homo faber, ya ante las cosas. Llaman a tornillo, ya martillo, llaman a de coche, de máquina, ya de purucuá, instrumento. Ande y purucuá lo esencial, la neaca. Bebé, donde ya acabé de mandé. ¿Cómo es la lógica del hombre, el pensamiento, la capacidad de pensar? Porque desde ahí solamente nosotros, queridos amigos, vamos a poder también construir nuestra propia vida, nuestra propia existencia. Y entonces aquí está el gran amor, ¿verdad? De que Dios nos ama tanto, pero este amor es para que nosotros podamos descubrir quiénes somos, nuestra propia existencia, y por eso tenemos que religarnos a nuestra existencia. El hecho de seguir los mandamientos de Dios, de escuchar la palabra del Señor, nos lleva a una profunda reflexión sobre nuestra propia vida y sobre nuestra propia existencia. Permanezcan, por lo tanto, en mi amor, nos está diciendo. Permanecer en Dios significa conocernos a nosotros mismos. Si cumplen mi mandamiento, vean las eñas de enseguida, ¿verdad? Porque debe rejaljú, peñan de yarabe, a la rejaljú roñan de yarabe, va a ser igual. A quien nosotros no vemos, San Juan, oye, eñan de ober. Va a ser vender esta ciela de rejaljú, peñan de yara, de rejaya. Aprender a pisar esa eñan de rejaljú, andeme en yupe. La jaeo y cote, imagina que es su propia dignidad. Cada uno de nosotros necesitamos nuestra propia dignidad, vivir nuestra realización, nuestra planificación. Y entonces por eso dice que si cumplen mis mandamientos, ustedes permanecerán en mí. O sea que es de una manera indirecta como nosotros llegamos a la permanencia en Dios, el amor de Dios. Porque amando al prójimo, haciendo, cumpliendo los mandamientos, nosotros directamente nos estamos
ñañen carama, veñan de yarare. Nos estamos agarrando por los principios y los valores esenciales que Él nos está pidiendo. Y aquí, por eso, en esta lectura del día de hoy nos anima a vivir con entusiasmo esta gracia. Como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en el amor, les digo a ustedes para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Este es el camino, queridos amigos, para que encontremos la felicidad de una nación, para que encontremos la felicidad de todos los paraguayos, de todos los que formamos la comunidad, de todos. Entonces, en este mundo solamente vamos a llegar a este gozo y a esta alegría cuando permanecemos unidos al sarmiento, permanecemos unidos a la vid, que es el valor y el principio religioso que el Señor deja en nuestro corazón y en nuestra vida. Ayayapominobea, halayayaponopea catuete, entonces entero este allí como nata. Porque en Daiporimo hay la iyapúa, en Daiporimo hay la imondá, en Daiporimo hay allá la ñane sea. ¿Por qué? Porque todos buscamos el bien del otro y no busca simplemente en su egoísmo lo que a cada uno le conviene. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, renuévanos, Señor. Renuévanos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que la alegría del Señor comparta y celebre con el compromiso de ser testigo de su amor, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que cumplan con fidelidad la responsabilidad asumida con el pueblo y delante de Dios, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por las familias desorientadas, para que fomenten la fraternidad y encuentren respuestas a sus necesidades, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por todos nosotros, para que hagamos el esfuerzo de permanecer en el amor de Jesucristo y expresamos nuestra alegría con nuestras obras, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Al llegar a tu presencia, oh gran Señor, celebrando el sacrificio de tu amor, presentando estas ofrendas en tu altar, son el fruto del trabajo y del andar. Es tu cuerpo fortaleza al caminar, es tu sangre que nos limpia y da la paz. Es tu cuerpo fortaleza al caminar, es tu sangre que nos limpia y da la paz. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia,
Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Mira, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de San Atanasio, para que cuantos conservan la integridad de la fe alcancen la salvación por el testimonio de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque permites que tu Iglesia se alegre hoy con esta festividad, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con tu intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu mañana yara oveshara Rei ava angai para pui ore por Yahu vereko Jesucristo. Jesucristo, tu pañale yara oveshara Rei peava angai para pui ore mopu agua pu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Siendo tú el Rey,
te hayas quedado en este humilde pan. Oración final. Dios Todopoderoso, concede que la divinidad de tu Hijo único, que confesamos firmemente con San Atanasio, nos reanime y proteja siempre por la fuerza de este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Amén.